Hola a todos, gracias por estar conmigo nuevamente y bienvenidos a los que me ven por primera vez. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a todas las mujeres en estado de embarazo: la nutrición adecuada en esta etapa de la vida. ¿Qué hábitos alimenticios se deben modificar? ¿Qué cosas es recomendable comer o no comer? ¿Cada cuánto se deben ingerir alimentos? Son muchos interrogantes y cada mujer, en el afán por hacer lo mejor posible, por nutrirse adecuadamente durante el embarazo, muchas veces no encuentra respuestas adecuadas y la confusión que genera la gran cantidad de información les genera ansiedad a la hora de seguir esas recomendaciones. En los siguientes minutos vamos a tratar de despejar muchas dudas sobre el tema y tratar además de explicar por qué es importante modificar ciertos hábitos con el fin de lograr un embarazo sano, feliz y tranquilo. Antes de entrar en materia sobre recomendaciones nutricionales específicas, es importante entender que el cuerpo femenino sufre modificaciones sustanciales en el momento en que se inicia una gestación. Para ponerlo en términos sencillos y en lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, la parte metabólica y hormonal femenina cambia de tal manera que las embarazadas son menos eficientes para metabolizar los carbohidratos. ¿Qué son estos hidratos de carbono? Son los alimentos que coloquialmente conocemos como harinas. Por ejemplo, el arroz, la pasta, el pan, las papas, el plátano, las galletas. Todo este tipo de alimentos deben consumirse en el embarazo de una manera muy racional, con el fin de evitar generar que se eleven las concentraciones de azúcar en el organismo. Las mujeres embarazadas, por definición, tienen mayor riesgo de elevar el azúcar si no se es cuidadoso en la ingesta de estos alimentos. Pero ojo, debemos tener claro que estos alimentos no se deben restringir completamente, y es más, inclusive en pacientes que tienen problemas de azúcar durante el embarazo, se restringen de manera muy importante, pero no se retiran de todo de la alimentación cotidiana. Pero ¿cuántas veces debe comer una mujer embarazada en el día? Es una pregunta que las pacientes realizan con mucha frecuencia. Para responderla debemos tener claro algo antes. Durante el embarazo es importante mantener niveles de glicemia constantes y estables a lo largo del día. La mejor manera de hacerlo es recibiendo alimentos más o menos cada 3 o 4 horas. Es decir, poniéndolo en términos prácticos, una embarazada, además de las 3 comidas principales, el desayuno, el almuerzo y la comida, debe ingerir refrigerios en la mañana y en la tarde, y en ocasiones también es recomendable realizar una última pequeña comida en horas de la noche, con el fin de evitar que ese lapso de tiempo que transcurre durante la noche hasta volver a ingerir nuevamente alimentos en la mañana, el cuerpo pues tenga un aporte importante de alimento que pueda generar que no haya una hipoglicemia prolongada. Hay que tener claro que el hecho de ingerir alimentos 5 o 6 veces al día no quiere decir que se tenga que aumentar la cantidad de alimentos que se consumen diariamente. Ese mito tradicional que dice que una mujer embarazada debe comer por 2 es algo que debemos borrar totalmente de nuestra mente en el embarazo. La idea es fraccionar la comida, fraccionar la dieta, es decir, ingerir la misma cantidad de alimentos, pero en múltiples tomas cada 3 o 4 horas. ¿Qué comer y qué no comer durante el embarazo? Para responder esta pregunta debemos entender antes que nada que nuestros hábitos alimenticios y la dieta que utilizamos cotidianamente es algo que está influenciado de manera muy importante por la cultura y por las tradiciones. ¿A qué me refiero con esto? Uno no puede hacer recomendaciones nutricionales generales, por ejemplo, a una paciente que vive en Bogotá y tiene ciertos hábitos alimenticios, si se compara con una paciente que vive en otra ciudad o en otro país, en la cual la ingesta de alimentos es diferente. Por esa razón, lo más importante es lograr que esas modificaciones sutiles no influyan en el agrado que es para cada uno recibir alimentos y disfrutar la comida.
Traten de revisar concienzudamente qué alimentos de su dieta son saludables y cuáles no. La primera recomendación puntual sería que restringiéramos todos aquellos alimentos de origen artificial, es decir, alimentos procesados como lo que viene en paquetes, las gaseosas, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos con la gran cantidad de colorantes y preservantes que tienen no son los más indicados para el embarazo. La segunda recomendación es que no traten de hacer cambios radicales en su dieta en el momento en que se inicia un embarazo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo ciertos hábitos, tratar de cambiarlos de manera radical de un momento a otro no va a tener un resultado positivo y el cambio debe hacerse de una manera paulatina, tratando de integrar a la alimentación esos alimentos saludables sobre los que vamos a hablar más adelante. En el embarazo es importante respetar la norma que por lo menos en las 3 comidas principales exista un representante de cada uno de los grupos de alimentos. Debe existir una proteína, que puede ser animal o vegetal, un carbohidrato y también la presencia de verduras, frutas y legumbres. Con respecto a las harinas, es importante que tengan claro qué alimentos son y no son harinas. Muchas veces la gente se confunde un poco y para ponerlo en términos prácticos, su almuerzo es arroz, pasta, papa, la proteína y alguna verdura. Si se dan cuenta, está ingiriendo en ese momento arroz, pasta y papa, 3 carbohidratos en un solo plato. La idea es que esa porción de carbohidratos sea uno solo y la cantidad que deberían ingerir es más o menos la porción que se parezca a un puño de la mano de cada uno de ustedes. Esa cantidad de carbohidrato es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales propios que se presentan en el embarazo. Algunas pacientes manifiestan que no es fácil para ellas ingerir solamente un carbohidrato con cada comida. Por sus hábitos ingieren, por ejemplo, papas con arroz, plátano con pasta, etc. Cualquier tipo de estas combinaciones. Es importante tener en cuenta que lo pueden hacer siempre y cuando las porciones sean pequeñas y sumadas las porciones de ambos carbohidratos representen lo que implicaría ingerir solamente uno de ellos. Otro hábito importante que se debe tener en el embarazo con respecto a la alimentación es la ingesta de refrigerios en la mañana y en la tarde. La razón por la cual deben tomarse estos refrigerios tiene que ver con lo que les explicaba hace un rato, y la idea es no permitir que el cuerpo dure más de 3 o 4 horas sin recibir alimento, de tal forma que los niveles de glucosa en sangre van a ser estables. Un ejemplo práctico de un refrigerio en la mañana podría ser un yogur y un pedazo de queso, una fruta. En la tarde podría ingerirse algo muy similar, y la idea es tratar de que estos refrigerios sean lo más saludable posibles. Si por ejemplo dentro de sus hábitos el refrigerio es tomarse un café muy cargado con una dona, una empanada con una gaseosa, una torta con un jugo de caja, traten de reemplazar esos refrigerios por una fruta, un yogur, un pedazo de queso. Traten de buscar, teniendo un poco de sentido común, qué alimentos saludables se pueden acomodar a sus gustos y necesidades. Otro grupo de alimentos que debe incluirse en la dieta de cualquier mujer embarazada son las frutas y verduras. Sobre todo las frutas son muy valiosas y son una elección muy acertada a la hora de diseñar los refrigerios saludables que se van a consumir en la mañana y en la tarde. Sin embargo, algunas frutas como el banano, como la piña, como la sandía, son más ricas en fructosa, que es el azúcar que tienen las frutas y que en el cuerpo humano se termina convirtiendo en glucosa. No se trata de que no se puedan ingerir estas frutas, sino la idea es que se vayan rotando día a día de tal manera que no siempre se ingieran las que les mencionaba previamente y otras más que tienen más cantidad de azúcar, sino que se combinen con otras que tienen menos cantidad de fructosa. Algunas pacientes también preguntan sobre si deben restringir totalmente algún tipo de alimento durante el embarazo. Y la duda surge a razón de muchos mitos que se manejan al respecto.
por ejemplo con respecto al picante, a la comida cruda, algunas especias y condimentos. Sin embargo, se ha visto en los sitios del mundo donde este tipo de alimentos es lo habitual y hace parte de la cultura, en general no genera ningún inconveniente, ningún efecto secundario adverso para el embarazo. Lo importante es consumir estos alimentos con moderación y fijarse sobre todo con alimentos como el sushi, con la comida de mar, con algunos alimentos en los cuales la preparación es vital, que ustedes tengan la certeza de que esa preparación se realizó en las mejores condiciones posibles y que desde el punto de vista digestivo no se va a alterar su salud. Otras sustancias como el alcohol y la cafeína deben restringirse durante el embarazo. A algunas personas les cuesta mucho suspender, por ejemplo, la toma de café si están acostumbradas a hacerlo de manera frecuente y varias veces durante el día. La idea es que disminuyan esa ingesta de café a lo mínimo posible y además hoy en día disponemos en el mercado de cafés descafeinados, los cuales dan la sensación de estarlo tomando, pero obviamente no tienen la cafeína que no es muy conveniente en el estado de embarazo. Con respecto a las bebidas alcohólicas, también es importante disminuir su ingesta a lo mínimo posible. Tomarse un trago de vino o un trago de cerveza ocasionalmente durante el embarazo no es nocivo para este. El inconveniente es si se vuelve un hábito y se realiza de manera reiterativa. Pero por ejemplo un vino ocasional o una cerveza de vez en cuando no ponen en riesgo la salud del bebé. Monitorizar la ganancia de peso durante el embarazo es una forma más objetiva de ver cómo ha sido el comportamiento nutricional. Para ese fin se han inventado unas curvas que se grafican teniendo en cuenta la edad gestacional, el peso o el índice de masa corporal de cada paciente. De esa manera vemos cómo es la evolución mes a mes en cuanto a esa ganancia de peso. Poniéndolo en términos prácticos y sencillos, las mujeres que tienen bajo peso antes de embarazarse deberían ganar más peso. Por el contrario, las mujeres que tienen sobrepeso o son obesas deberían ganar una mínima cantidad de peso, o si tienen una obesidad mórbida, inclusive tratar de peso durante la gestación, lo cual en la práctica no es nada fácil. Una mujer con un índice de masa corporal que está dentro de lo normal, que es entre 20 y 25, más o menos al final de la gestación debe haber ganado alrededor de 10 a 11 kilos. Esto varía, como les decía antes, si arranca el embarazo con sobrepeso o si se encuentra con bajo peso al inicio de la gestación. Toda paciente embarazada debe tener una valoración nutricional básica en el primer control prenatal. Si detectamos algún tipo de riesgo relacionado con la parte nutricional, deben ser valoradas por un especialista en nutrición y dietética que se va a encargar de dar recomendaciones puntuales y de diseñar un plan de alimentación adecuado para cada una de ustedes. Recuerden que somos lo que comemos y esto cobra mayor importancia durante el embarazo. Hacer estas pequeñas modificaciones en sus hábitos alimenticios contribuye de manera muy importante a que el embarazo tenga un curso normal y que tenga un desenlace positivo. No se trata tampoco de irse a los extremos y que alimentarse durante el embarazo se vuelva un martirio y una causa de ansiedad y estrés para ustedes. Inclusive las personas que saben de nutrición y en casos en que se hacen dietas muchísimo más estrictas, recomiendan que en ciertos momentos uno puede, entre comillas, cometer el pecado de comer lo que le gusta y que no es tan saludable. En el caso particular de las embarazadas, si por ejemplo alguna de ustedes tiene una ganancia de peso excesiva y les decimos, mire, no coma azúcares, bájele a las harinas, ocasionalmente y de vez en cuando pueden comerse esa cosita que no es tan buena para su salud y que les gusta, pero lo importante es que eso sea algo ocasional y que no se vuelva su hábito diario. También encontrar opciones de alimentación saludable es viable en todo nivel y en toda circunstancia. El hecho de que no podamos preparar los alimentos en nuestra casa y que tengamos que comer por fuera no nos exime de esa responsabilidad de tratar de comer de manera saludable. Si uno examina juiciosamente y a conciencia las opciones que hay de alimentación, en el 99% de los casos va a encontrar algo que se ajuste
a los requerimientos que se necesitan para ese momento. Finalmente, las invito a que tengan en cuenta que lo que les estoy comentando acá son recomendaciones muy generales y de acuerdo a la circunstancia particular en cada embarazo, estas recomendaciones nutricionales pueden variar. Por ejemplo, en el primer trimestre que se padecen de muchas náuseas y muchos vómitos, más adelante cuando hay reflujo y les dan agrieras, pirosis, molestias gastrointestinales, esas recomendaciones nutricionales pueden verse sujetas a modificaciones. Por esa razón es importante que consulten con su profesional de confianza y si desean tener una asesoría sobre este tema mucho más personalizada y acorde a lo que ustedes quieren, a lo que a ustedes les gustan y a lo que quieren lograr, las espero en mi consultorio para poderlo realizar. También recuerden que no podemos copiar modelos ni copiar conductas de personas que conocemos. También les comento casos puntuales, por ejemplo, las personas que hoy en día están obsesionadas con la alimentación saludable y tienen ciertos hábitos, lo cual es algo totalmente respetable. Ese tipo de dietas no pueden extrapolarse a lo que hacemos cotidianamente y a lo que debemos hacer en el embarazo. Es respetable cada punto de vista, cada manera de ver la alimentación, cada manera de ver la relación con la comida. Por ejemplo, las pacientes que son vegetarianas pueden seguir siendo vegetarianas durante el embarazo, pero sí deben cuidarse y las personas que realmente tienen estos hábitos y cuidan su salud saben que deben suplementar ciertas cosas que de las cuales carecen las dietas vegetarianas. Entonces la idea es que personalicen cada caso, que consulten oportunamente, que se asesoren de las personas que conocen del tema y que no se dejen guiar por especulaciones y por recomendaciones que muchas veces se basan en mitos y creencias populares, pero que no tienen ningún fundamento científico. Las espero en una próxima ocasión y espero comentarios sobre el tema. Si tienen interrogantes, por favor manifiéstenmelos a través de sus redes sociales y nos veremos en una próxima ocasión para tratar otro tema relacionado con la salud sexual y reproductiva femenina y con el embarazo. Muchas gracias por su atención.